Bueno, muy buenas tardes. Partimos entonces con nuestros diálogos de práctica psiquiátrica, un nuevo episodio, creo que el último, por lo menos de esta temporada. Por ahí Danilo irá a elaborar más si es que va a haber una segunda temporada este año o se termina la temporada de este año ya con este último capítulo, no está claro, pero por lo menos de lo que está programado, este es nuestro último capítulo. Contentos de estar acá para compartir ideas, conceptos, controversias, para ver en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo. Eso es lo único que va a ser prometido acá, de que cuando estamos en desacuerdo en algo lo expresamos. Yo tengo la sospecha que hoy día, por el tema que vamos a hablar, van a haber más de una fricción entre nosotros y estoy seguro también con la gente que está asistiendo a este diálogo. Nada, primero saludar a los queridos copanelistas, Danilo Quirós, psiquiatra, director de Nepsis. ¿Qué tal, Danilo? Muy bien, José. Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de Área. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, a todas y a todos. Buenas noches a todos. José Vitrán por acá, también de Nepsis. Vamos a, luego de agradecer a nuestros auspiciadores, vamos a comenzar. Así que, una vez más, agradecemos a Teva, Laboratorio Chile, Teva, que nos está auspiciando para que está haciendo posible que hagamos este ciclo. Una pregunta, ¿se ve la lámina ahí o no? En estos momentos se ve solamente nuestro flyer, pero ¿no? Cuando decimos Teva y cuando decimos Chile, estamos diciendo Nubigil, estamos diciendo Minfel, estamos diciendo Acicot, Rimox, Ectien, Ectivan y el fármaco nuevo que siempre les recuerdo, Trítico. Pero déjame mostrar el... Ya falló la vez pasada de mostrarlo, ya así falló que la ya anterior, está, así que está, ya... dando jugo Danilo Quiroz. ¿Eh? Exactamente. Así que déjeme un segundo a ver qué está pasando acá, porque no sé qué pasa. Mi computador. Pero reiterando los agradecimientos entonces a los amigos de Teva, y vamos hoy día, como decía, a meternos en un tema particularmente complejo, controversial, menos mal que no hay como guías, digo yo, porque uno podría decir que mal, no hay guías de mixtura, del tratamiento de la mixtura. Vamos a hablar de eso también hoy día. Y yo pensaría más bien, por suerte, ¿no? Porque si hubieran guías realmente, vamos a ver. Sería... Bueno, ahora aparecieron estas, ahí vamos a revisar algunas de las guías que aparecieron, José, pero... No, está bien, pero tú me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Si yo he tenido siempre alguna incomodidad con muchas de las cosas que surgen en las guías, para cuadros mucho más nítidos y donde pudiera haber consenso de expertos bastante claro, imagínense para mixtura, llegar a acuerdos y ponerlos por escrito, digamos, con el riesgo además de que alguien los siga al pie de la letra. No, episodios... Y ahora vas a ver que parece un cuadro de Pollock, una de ellas, digamos. Oye, ¿se ve la lámina o no? No se ve nada. Se ve, pero tenés que pasar la diapositiva, Danilo. ¿Ahí? Sí, yo sigo viendo episodios mixtos, confluencia de síntomas o confusión diagnóstica. No. Ahí está. Bravo. Bien, bien, Quirós. Ahí sí. Nubigil, Minfel, Acicot, Rimox, Ectien, Trítico y Ectivan. Ahí estamos. Okay. Ahora ya. Cumplimos. Ahora sí. Perdón, Teva. Sí. Perdón. No, yo lo hice bien. De Danilo, el que mete mal el dedito ahí. No es culpa mía. Son horribles eso. Bien, vamos a partir entonces. Entiendo que le vamos a pedir al prócer de Allende los Andes, el doctor Strejilevich, que comience hoy con una presentación, una mini presentación para calentar motores y después empezar entonces a discutir un tema que es pura discusión, así que debiera estar entretenido y debiera estar movido hoy día. Bienvenidos a todos. Sergio Strejilevich. Hola. Por los palos. Sí.
Bueno, la idea es usar esta presentación para discutir entre todos, no tiene nada de particular, pero en todo caso, revisar que veamos, vamos a hablar de episodios mixtos, ¿no? Capaz para los que no están en el paño exacto de los trastornos bipolares se puede perder un poco el peso conceptual que tiene este tema, y como adelantaba José, las divergencias, la pelea, nada, las idas y vueltas que ha habido alrededor de esto, y van a ver que es sumamente lógico que haya pasado porque abre como dos mundos. Vamos al caso. Lo primero es recordar que estábamos en un universo psiquiátrico neocrepeliniano, pero una versión muy particular de Krepelin, la que hemos ido asumiendo con los años. Es decir, tanto el DSM-4, DSM-5, que ahora vamos a ver tiene alguna diferencia con respecto a la versión anterior, son similares pero diferentes, ¿no? Del concepto que tenía Krepelin de la enfermedad maníaco-depresiva, hoy llamada trastorno bipolar. Y es interesante ver por qué. Es decir, cuando uno lee Krepelin parece bastante similar, ¿no? Dice, había accesos maníacos, había accesos depresivos, había episodios mixtos, y uno puede configurar esta idea así básica que uno tiene de los trastornos bipolares, ¿no? De las fluctuaciones en un polo y otro, y en un momento dado la mezcla de los dos polos. Ahora, lo cierto es que Krepelin se encarga de aclarar que la clasificación, y cuando hablamos de las clasificaciones de estos fenómenos episódicos, manía, depresión y episodio mixto, lo leo porque es mejor Krepelin que yo. Dice, la observación no solo nos muestra la aparición de transiciones insensibles entre estos diferentes estados, manía, depresión, episodio mixto, sino que revela también que en muy poco tiempo el mismo enfermo puede sufrir sucesivamente los cambios más variados. La clasificación que aquí se presenta no puede ser considerada más que como un intento de poner orden y claridad, pero de manera muy grosera. Bueno, llevamos ese intento de claridad grosera a un límite bastante importante. Ya vamos a ver. De hecho, cuando Krepelin describe, como podemos hacer nosotros en los pases de equipo o charlando con colegas, todos tenemos anécdotas de mixturas o de combinaciones de síntomas contraintuitivas, ¿no? Por ejemplo, depresión con fuga de ideas. La persona está deprimida pero tiene una taquipsiquia enorme. Depresión agitada, bueno, esta es probablemente la más aceptada. Manía depresivo-ansiosa, manía con pobreza de ideas inhibida, estupor maníaco. Esto a mí me ha tocado verlo. Es decir, un paciente que a simple vista uno lo veía inhibido y posteriormente cuando el paciente estaba mejor decía, no me podía mover de la película que estaba pasando en mi mente a la velocidad que estaba pasando. Es decir, todos hemos asistido a personas que nos muestran una clínica que es contradictoria o contraintuitiva con el concepto de manía-depresión. Y de hecho, es un discípulo de Krepelin, Wilhelm Weikant, no sé cómo se pronuncia, que escribe un tratado sobre episodios mixtos, es decir, ahí aparece la primera condición, es decir, de que este era un tema central al concepto de enfermedad maníaco-depresiva contemporáneo a Krepelin. Ahora, lo que hizo el DSM hasta la versión 5, y tampoco es que ha cambiado de manera demasiado importante, es tener un criterio cuasi infantil, pero que en el fondo lo que estaba era cimentando un concepto bastante concreto. Hasta la versión 4, para poder diagnosticar episodio mixto, se necesitaba tener los criterios completos para episodio maníaco y los criterios completos para episodio depresivo, lo que era una extravagancia y casi nunca sucedía. Y de hecho, ese periodo de tiempo coexistió con un montón de investigadores, estamos hablando de americanos, que contradecían eso. Había un criterio de Chicago, había un criterio clínico, en donde lo que se consideraba episodio mixto era cuando en un episodio maníaco uno podía observar al menos 2 síntomas depresivos, y cuando había un episodio depresivo uno podía observar 2 síntomas maníacos. Y de hecho, este concepto ha guiado muchísimo más la investigación que el propio concepto del DSM-4. Por ejemplo, cuando se hace el STEP-BD y se hacen los análisis, se hace con un criterio similar a este,
o cuando se hace análisis post-hoc de algunos estudios no se pide criterio completo, es decir, se pide, por ejemplo, cuando se hicieron los post-hoc de olanzapina, se buscaban manías en donde hubiera algunos síntomas depresivos. Así que este fue el criterio que en realidad gobernó el field de investigación del trastorno bipolar, y es interesante porque estaba totalmente en desacuerdo con lo que proponía el DSM-4. ¿De dónde surgía este desentendimiento con el DSM-4? Que ya había, estamos hablando, fíjense, de inicio del 2000, este es el que yo conozco como estudio más temprano al respecto, estudios de lo que se buscan decir de estudios con análisis multivariados, en donde se observaba, por ejemplo, en este caso, en este paper del 99, manía DSM-4, 102 pacientes con manía, pero se les pasaba una escala de depresión, y se encontraba que ya más de la mitad de los pacientes tenían un grado creciente de síntomas depresivos en su presentación clínica. De hecho, menos de la mitad presentaban lo que intuitivamente uno podría entender como manía, es decir, trastorno del sueño, síntomas de elasión, megalomanía, euforia, irritabilidad y psicosis. Pero a medida que uno sale de este prototipo, que es llamado manía eufórica o manía maníaca, uno empieza a encontrar grados crecientes de depresión al punto de que nada menos que el 26%, es decir, prácticamente 1 de cada 3 pacientes, tiene un predominio de los síntomas depresivos por sobre la manía. Y estamos hablando de que todos habían recibido el diagnóstico de manía. Entonces, ya era algo más que Kraepelin, era datos modernos, con escalas modernas, pacientes con tratamientos modernos, que mostraban aquello que Kraepelin había señalado antes del siglo XX, es decir, que la idea de que había manías puras, depresiones puras, episodios mixtos puros, era más una convención que una realidad. Todo parece correr en un degradé mucho más complejo. Esto, de hecho, acá son 3 clústeres, es decir, esto es una convención matemática en donde es un modelaje matemático donde uno podría encontrar 100 casos con 100 presentaciones diferentes si uno quisiera hacerlo. Muy bien. Ahora, si uno mira este estudio, el estado mixto empieza a ser no un evento particular como así extrambótico como proponía el DSM-4, sino casi la norma. Si estamos hablando que más de la mitad de los casos de manía en definitiva serían mixtos. Estamos diciendo entonces que lo raro en todo caso sería encontrar episodios puros. Vamos a ir avanzando sobre eso. A medida que avanza la investigación, este concepto que de nuevo está más ligado a los expertos o a los investigadores del campo, empieza a sumar datos. Fíjense, este es un estudio de Bauer, también bastante temprano, y nuevamente hace mención a la frecuencia de presentación, ¿no? Estos son 440 pacientes, 94 de los pacientes con manía presentaban síntomas de depresión, y el 70% de los pacientes con depresión presentaban síntomas maníacos. De nuevo, es decir, más la regla que la excepción es encontrar combinación de sintomatología maníaca y depresiva en la presentación de episodios. Aun cuando, como ven, estos episodios fueron catalogados como manía o como depresión. Es decir, uno puede tener la gestalt de que se trata de una manía, pero cuando uno examina con cuidado, encuentra en la mayoría de los casos síntomas de la polaridad, si se quiere, contraria. Bueno. A mí me tocó participar, nada acá, de invitado absoluto, un regalo de Frances Colom, de este estudio que lo llevó adelante Isabella Pacciarotti, que es interesante. Isabella Pacciarotti es un miembro del equipo de Edward Vieta, pero es una psiquiatra romana y trabajó durante años en una clínica romana atendiendo urgencias. Y entonces a cada paciente que llegaba le tomaba una BPRS. ¿Se acuerdan? La BPRS es una escala, es una escala amplia, digamos, no se usa para cualquier tipo de patología y contiene síntomas depresivos, psicóticos, maníacos. Escala breve de asentamiento en psiquiatría, ¿no? Entonces tenía todas las BPRS de los pacientes que habían ingresado por urgencias a esta clínica con diagnóstico de trastorno bipolar.
Y entonces lo que hizo fue un análisis multifactorial para encontrar clústeres. Y fíjense lo que encontró. Es decir, básicamente el título es de Colon, básicamente dice la estructura de sintomática de los episodios agudos del trastorno bipolar, y es un juego de palabras en búsqueda en vez del eslabón perdido, de la mixtura perdida, ¿no? Es decir, es un juego de palabras. Ahora, ¿qué encontró que les permitió ese título, si se quiere, pomposo o pretencioso? Que los pacientes que consultaban en esta clínica psiquiátrica, teniendo el diagnóstico previo de trastorno bipolar, en realidad se presentaban con cuadros que son bastante diferentes a los que uno termina catalogando normalmente a las personas. Algunos se presentaban con depresión inhibida, otros se presentaban con manía eufórica, parecido al estudio este que les mostré, el de Dilsaber, pero después aparecían algunos que ya tenían lo que se llamó acá mixtura, vamos a ponerla así, con suicidabilidad, excitación, hiperexcitación motora, tensión, retardo motor, acá esto sale mal, pero está dentro de lo que se llama manía inhibida, y ansiedad. Y finalmente otro disforia, en donde a eso se le sumaba el hecho de no estar cooperativo, paranoide, hostil, y finalmente cuadros eminentemente psicóticos. Es decir, que cuando uno deja los preconceptos o las gestalt, si quieren, que uno maneja para catalogar los pacientes cuando están en episodio agudo, y realmente uno va a ver cómo se agrupa naturalmente la sintomatología, no usando el sentido común de una persona, sino las matemáticas, por lo menos aparece un cuadro mucho más complejo y en donde las variaciones entre manía y depresión están intercedidas por un degradé de posibilidades sintomáticas con una combinación muy compleja de síntomas. Este es otro estudio que acaba de salir el año pasado de Martino, Valerio y Gordon Parker, que se publicó en European Psychiatry, y de nuevo se llama la estructura de la manía. Es decir, de nuevo, ¿no? ¿Qué hay en la manía? Porque uno dice, es maníaco, está excitado, grita, dice que es Dios, pero veamos bien qué hay en la manía. Y ellos revisaron 2 estudios entre los que están, estos que yo les estoy mencionando, y fíjense lo que encontraron. Estamos hablando de todos maníacos, es decir, de nuevo, una solución de 3 factores es parecido en lo que encontraron. Solución lo da el modelo matemático, es decir, y fíjense, ¿no? Hay un factor, si uno si quiere, bien maníaco, hiperactividad, taquilalia, trastornos del pensamiento de tipo maníaco, humor elevado, otro bien psicótico, y después aparece, recuerdo, son todos pacientes maníacos, uno en donde la depresión o el riesgo de suicidio está por encima de la elevación y la hiperactividad. Sí, hay pocas dudas. Ahora, lo que me gusta de este paper son las conclusiones. Fíjense, la hiperactividad es el ítem identificado con mayor frecuencia como primer factor y tiene una alta carga en los otros factores. La velocidad del habla y los trastornos del pensamiento tienen mayor peso que el ánimo elevado. Repito esto. La velocidad del habla y los trastornos del pensamiento, es decir, las consecuencias cognitivo-conductuales de lo que podríamos llamar activación o aumento de la energía, está por encima de tener un humor elevado. Y esto es la primera parte de esta discusión. Cuando empezamos a discutir episodios mixtos, estamos viendo que estos famosos trastornos del humor, trastorno bipolar, depresión, tienen bastante poco de humor como síntomas centrales. Parece pasar por otro lado la centralidad sintomática, ¿no? Esta es una crítica al DSM-5, y en los estudios por análisis factorial, los síntomas depresivos, no solo ánimo depresivo, covarían, se correlacionan positivamente con los síntomas de manía, no quedan por fuera del modelo, no se presentan como factores opuestos, es un componente más de los episodios maníacos. Sí, esto que está diciendo esta frase, está diciendo que la idea de que el trastorno bipolar sea bipolar está errada. Es decir, lo que está mostrando que síntomas depresivos y maníacos no son 2 puntas de un péndulo sintomático, no es que uno va de la hipertermia a la hipotermia, sino que en realidad son elementos que se pueden presentar simultáneamente y que entonces la idea de que uno sube y baja puede ser que sea descriptiva, puede ser que sea, como decía Kraepelin, útil
en términos docentes, pero no es justa, es decir, no es precisa respecto de los mecanismos fisiológicos que estarían detrás de estos eventos. Entonces, cuando uno mira este dibujo, uno debería empezar a ver que ya tiene un nivel de simplificación de kindergarten y que probablemente el exceso de simplificación ya no sea simplemente un tema de cuán, digamos, simple o sencillo uno puede presentar las cosas, sino que capaz contenga un error en su simpleza, porque en realidad deberíamos empezar a hablar de lo que muestran los datos y lo que muestran las descripciones clásicas, es decir, que acá estamos frente a una enfermedad en donde se presentan síntomas maníacos y depresivos en una compleja combinación que puede ir desde manías puras hasta depresiones puras, pero que en la mayoría de los casos es algo que contiene un poco más o un poco menos de cada uno de estos síntomas que están presentes en los trastornos bipolares. Y esto es algo que yo uso para contarle a los pacientes, a las personas que uno trata, más o menos, porque uno le tiene que devolver un modelo. Es cierto, el modelo bipolar es muy práctico. Es decir, uno dice, no, usted puede estar arriba, puede estar abajo. Sí, pero después cuando la gente empieza a contar, sabe que ese modelo no está describiendo lo que sucede. Entonces, no digo que esto sea así, esto está absoluta, es simplemente otra convención didáctica, digamos, pero fíjense, ¿cómo uno podría decir? Bueno, una cosa es el humor, que es el tono con el que uno ve la actualidad y el futuro. Es decir, uno puede estar pesimista, optimista, puede estar triste, contento, puede estar, bueno, sí, triste, contento, pesimista, optimista. El color con el que uno ve las cosas. El ánimo es la capacidad que uno tiene de iniciar acciones, la voluntad. Es decir, y después está la energía, que es una condición necesaria para las dos cosas anteriores. Si yo tengo que tener energía, de nada me sirve tener humor, tener ánimo si estoy muerto. Ahora, solo con estos tres componentes, las combinatorias pueden ser enormes. Es decir, yo puedo tener un aumento de la energía e incluso del ánimo, pero con un humor malo, es decir, con un humor predominantemente negativo. Y eso podría ser lo que encontramos en las depresiones agitadas, es decir, la persona está con ideas delirantes de ruina o con idea de ruina, con idea de culpa, pero al mismo tiempo está con un nivel de agitación total e incluso es un cuadro muy peligroso porque la posibilidad de que esa energía se trasunte en conductas que estén determinadas por este ánimo negativo, como por ejemplo suicidarse o tener alguna decisión negativa para la vida, estaría muy presente. Y esto es lo que podríamos llamar manía mixta. Es decir, una persona que está francamente activada, pero que su tono de humor es negativo. Y al revés, uno podría tener el humor negativo, el ánimo bajo y la energía alta, y es lo que uno podría llamar expresión mixta. De esto no estoy queriendo decir nada, estoy diciendo cómo uno podría empezar a cambiar este concepto con el cual piensa lo que ve, pero a la vez transmite hacia las personas que uno atiende cómo sería el movimiento de esta enfermedad, que claramente no es bipolar. Si hay algo que no es bipolar. Ahora, uno sale de esto y todos sabemos que es un episodio mixto, ¿no? Es decir, donde básicamente hay mal humor en vez de elación o depresión, hay aceleración del pensamiento, como mostraba el paper de Martino, va a haber inquietud, hostilidad y heterorreproche, la habilidad emocional, insomnio eufórico, básicamente una persona que dice que está muy deprimida y que está muy triste, pero uno no la ve nada deprimida, todo lo contrario, hasta capaz se la ve amenazante o querulante o demandante, es decir, no conforma de nuevo la idea de que una persona deprimida tenga que estar arrodillada, quieta, inerte. Muy bien, y ya esto para ir avanzando. Y acá es donde probablemente vamos a tener la discusión, que es, lo vamos a decir muy rápido, ¿les parece que...? Sí, dale nomás. Así entramos a charlar. Este sería, bueno, todo es para terminar. Tanta discusión alrededor de los episodios mixtos es porque es constitutiva del concepto de trastorno bipolar. Es decir, cuando José Vitrán o Danilo o yo nos ponemos muy intenso con este tema, tiene que ver con que si uno no coloca en el lugar adecuado
los episodios mixtos, y el lugar adecuado es que eso es el trastorno bipolar o eso es en realidad la enfermedad maníaco-depresiva. Es decir, es una disregulación de los mecanismos que regulan las fluctuaciones del humor, la energía y el ánimo, y las combinaciones son infinitas. Entonces el episodio mixto no es una contradicción de la regla, que es si estar arriba y abajo. Es constitutivo del concepto adecuado del trastorno bipolar. No sé acá que dicen mis compañeros de eso. Si nos ponemos de acuerdo en eso o no. Bueno, a ver, hay harto que hablar, harto que discutir. Yo soy de los más delirantes de todos probablemente, y ustedes lo saben, porque pensé tempranamente que una idea muy, muy loca, que por supuesto tiene detractores, pero que todavía la hemos usado muchos miembros de la institución, y estoy hablando desde finales de los, de los 2000, digamos, perdón. De los 90. Sí, de los finales de los 90, correcto. Que es haber dicho, bueno, pero si ustedes se fijan, si hay algo que no ha sido coherentemente tomado por la disciplina, es el poder nombrar lo que vemos con coherencia cuando se trata de síntomas mixtos. Todavía, o sea, lo último que logramos fue ahora, DSM-5, que las depresiones puedan ser mixtas, con características mixtas. Lo último. Pero si tenemos tanta claridad respecto de la ausencia de pureza en la presentación anímica desde hace un montón de tiempo, es llamativo que no hayamos hecho un esfuerzo un poco mayor como disciplina de tipificarlo, no solamente tipificarlo, de objetivar la cantidad de mixturización que cada episodio tiene y en qué dirección. Porque no hacerlo significa casi decir que esto es un tema académico, que es sí, es mixta o es menos mixta, o es manía mixta o es depresión mixta, pero como al ignorar el llamar a nuestros episodios cuando decidimos el tratamiento, le voy a llamar de una forma a este episodio que va a consignar, va a tener considerado cuánta mixtura tiene, qué mixtura tiene. No solo eso, sino que además le voy a dar seguimiento a esa apreciación. ¿Cuánta mixtura tiene? ¿Qué mixtura tiene? El no hacerlo es efectivamente, yo creo, una de las grandes indolencias de nuestra disciplina, ¿no? Entonces, dentro del neuropsiquiátrico, y esto, insisto, es un neologismo delirante si ustedes quieren, pero por muchos años hablamos en las reuniones clínicas incluso de este paciente, ¿cómo se presenta? Se presenta con un -3+1. ¿Qué es eso? Es un estado depresivo de categoría -3, o sea, una depresión severa, ¿no? -1, -2, -3 a lo post. Pero como hay elementos de exaltación involucrados en este episodio, le vamos a llamar desde la partida +1 por arriba, -3 por abajo. ¿Y qué sentido podría tener eso? Yo lo cuento esto porque no lo he abandonado yo, por lo menos en lo personal, como técnica, porque creo que de otra forma es imposible rescatar a nuestros pacientes de nuestro diagnóstico de mixtura insuficiente inicial, que es la norma. La norma, cada vez menos, cada vez estamos más habilosos todos y descubrimos que hay mucho más mixtura y estamos más alertas como psiquiatras, agazapados para ir a capturar la mixtura, pero por mucho tiempo nuestras mixturas era el resultado iatrogénico del uso de antidepresivos. Y si yo no era capaz de poner una objetivación de cuán mixto está alguien cuando parto a tratarlo, mal voy a poder, como decía recién, rescatarlo andando un poco el tiempo cuando mis antidepresivos lo hayan agravado. No sé si sueno muy delirante, a mí me interesa escucharlos a ustedes, colegas, incluso respecto de esta idea mía de que la disciplina debiera intentar objetivar lo más posible el tema. No basta con decir dos síntomas, ¿no?
sí, no sé, tengo sentimientos encontrados. Pero tírelos todos, pues aquí estamos para pelear, no estamos para... No, lo que pasa es que me gustó harto la presentación, Sergio, creo que no te la había visto y me gustó harto. Sobre todo porque es bien me gustó harto porque es bien desesperanzadora, digamos, respecto a nuestra capacidad de poder diagnosticar y de poder definir qué es lo que es qué. Ahora, igual creo yo, o sea, en que hay algo que cuando uno ve pacientes, eh, estoy mezclando temas, digamos, pero cuando uno ve a un paciente, digamos, que está maníaco, creo yo que podemos tener cierta confianza, digamos, en que efectivamente hay algo que pueda tener ese paciente que lo, lo pone en esa categoría, ¿ya? En la categoría de la exaltación. Y que a veces el movimiento, como dice Sergio, a veces es la energía, ¿ya? En otras ocasiones el ánimo, en otras ocasiones es la manera de pensar, ¿ya? Pero todos tenemos pacientes que cuando uno los ve, uno dice, no, está maníaco. Aunque a los ojos de, a lo mejor, la familia o de otra persona o de alguien que uno esté supervisando, dice, por qué lo encontró maníaco? Digamos, ¿no? Pero tiene que ver con algo que trasunta, digamos, que es la exaltación y que a veces es el ánimo, a veces la energía, a veces el nivel de paranoia, etcétera, digamos, ¿ya? Y que puede ser difícil de definir porque se escapa a lo que uno define la manía como la exaltación del ánimo, ¿verdad? Y en ese sentido me gusta harto la presentación de Sergio por esa razón. Ahora, cuando uno diagnostica el trastorno bipolar, también lo hace desde otra gestal, digamos, opuesta a la depresión unipolar, en el sentido de que esta persona tiene una enfermedad altamente genética, que es recurrente, que muchas veces es depresiva y que tiene esta inestabilidad, digamos, ¿ah? Y que lo que hay que hacer es estabilizar el ánimo de alguna forma, y que en ese sentido por eso tiene distintas presentaciones, ¿ya? Y, y en ese sentido, creo yo que el diagnóstico muchas veces se da en estas gestal que son más grandes. Ahora, cuando uno va al área chica y mira el episodio, y yo estoy de acuerdo con José, y de hecho yo lo aprendí así de ti, de Rodrigo Labarca, digamos, de buscar la exaltación. Pero ¿cuál es el problema, creo yo, de buscar la exaltación así en el transversal? El problema es que uno al final no sabe qué es lo que está pasando en la cabeza, digamos, y de dónde es la mixtura. E igual uno tiene que tratar, a pesar de eso, a pesar de no tener certeza, tratar de pensar en el paciente qué es lo que le está ocurriendo, digamos, por qué razón está mixto, ¿ya? Y es ahí donde la mezcla de síntomas, creo yo, que a uno lo puede hacer perderse. O sea, en el sentido que en la espesura del bosque, digamos, ya uno no logra diferenciar qué es lo que ocurre. ¿A qué me refiero? Que la mixtura uno dice que es exaltación y depresión simultánea, pero también es angustia, también es disforia, también es hostilidad, también es paranoia, también puede ser cualquier otra cosa. Entonces, nuestros pacientes que se ven mixtos, a veces pueden estar mixtos porque están en droga, digamos, ¿ya? Y a lo mejor lo que tienen es otra cosa, digamos. A lo mejor tienen un trastorno del ánimo y déficit atencional, ¿ya? Y se ven mixtos porque están inquietos y en realidad no era taquipsiquia, sino que era otra alteración del pensamiento que más bien tenía que ver con el déficit atencional. A lo mejor tiene una comorbilidad ansiosa que hace que en su episodio, digamos, aparezca mixto, etcétera, etcétera. Sergio tiene una teoría fisiopatológica de los episodios mixtos que consiste en la depresión súbita de la dopamina, digamos. O sea, a lo mejor el paciente está con antipsicótico y por eso se ve mixto, ¿ya? A lo mejor ni siquiera es trastorno bipolar, a lo mejor es acaticia, o a lo mejor es disforia por antipsicótico, ¿ya? Entonces, Vos firmaste ese paper también, ¿eh? Sí, estoy ahí, pero es una idea tuya. Hágase responsable, Stergilevich, ya. Sí, sí, claro. Y yo me te lavo está las bajando manos. del barco del camino. Y yo me lavo las manos. Pero a eso me refiero, digamos. Me refiero a que son tantas las posibilidades que el ir a mirar a veces con demasiada lupa, digamos, puede hacernos, sí, los árboles no nos dejan ver el bosque, digamos. Puede ser que efectivamente uno se quede en que esto es mixtura, cuando a lo mejor es un efecto adverso de medicamento, cuando a lo mejor son drogas, cuando a lo mejor es una condición médica, a lo mejor tiene parkinsonismo, a lo mejor tiene pierna inquieta, a lo mejor tiene etcétera, etcétera, digamos, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido creo yo que eso tiene un valor mirar el episodio y ver qué es lo que ocurre. Creo yo que eso no puede dejar de hacer el trabajo de hacer el diagnóstico como corresponde, digamos, y hacer el diagnóstico corresponde significa mirar los episodios, contar los episodios y ver cómo se insertan en la vida del paciente, digamos, en el sentido de hacer toda la trayectoria, digamos, ¿no? Y en el sentido eso es lo que finalmente hace el diagnóstico. Y no olvidar el resto de la psicopatología, digamos, y de los medicamentos que usamos, digamos, de cómo todas esas cosas se pueden mezclar y cómo puede hacer que los pacientes se presenten de esa forma. Y aún así, creo yo que a pesar de que uno no sabe lo que le está, de nuevo, pasando adentro de la cabeza a los pacientes, aún así uno tiene que tratar de imaginarse qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero que, ¿por qué este paciente es tan mixto? ¿Ya? Y una de las alternativas es porque tiene un trastorno bipolar que tiene una presentación mixta. O está demasiado maníaco y está mixto, como decía Goodwin, o es un hipertímico que se deprimió, como dice Kiskal, o es un estupor maníaco, como dice Krepelin, o porque está en droga, o porque tiene un estrés postraumático además, o porque tiene una disforia por antipsicótico, etcétera, etcétera. Digamos. O sea, igual, de nuevo, creo yo que lo complejo de nuestra disciplina, digamos que al final uno se enfrenta a una caja negra donde igual hay que tener alguna idea de lo que ocurre para ver cómo actuar en el momento. Ahora, de nuevo, el diagnóstico de trastorno bipolar no se puede hacer por el momento, se tiene que hacer longitudinalmente, digamos, y esa a veces la confusión que se produce por la mixtura de catalogar a un montón de gente como mixta y creer que eso, digamos, te hace el diagnóstico de trastorno bipolar cuando no es así. ¿Se entiende? Ahora, sí, se entiende, pero déjame, yo creo que hay yo quiero derecho a algo réplica previo. porque estoy en total desacuerdo, pero vamos, dele. Yo creo que, a ver, coincido. No sé, ya veo que se nos fue la hora de nuevo y tendríamos que hablar algo de tratamiento. Primero que hay, o sea, lo interesante es que no solo en el trastorno bipolar hay episodios mixtos. Cuando hicimos el paper sobre hipótesis de la dopamina, estaba basado en los reportes de personas sometidos a depletores de dopamina que tenían episodios mixtos. Es decir, si uno toma, por ejemplo, los que tienen episodios mixtos son los que hacen episodios off cuando están en levodopoterapia, es decir, cuando les cae bruscamente el nivel plasmático de levodopa, lo que tienen es una depresión mixta, no tienen una depresión. Tiene un componente de agitación muy importante. O los voluntarios sometidos a antipsicóticos suelen tener episodios de depresión mixta, no suelen tener depresiones akinéticas. Entonces, de ahí surgía. Entonces, a eso quiero ir. A mí lo que me interesa de esto, y vuelvo a compartir el dibujito, digamos, es que cuando yo veo esto, hay algo interesante acá, que es que me lleva a otro concepto. Es decir, que hasta acá el trastorno bipolar, como está definido en el DSM, por la FDA, por la EMEA, por las guías, parece ser una enfermedad donde es ataque de manía, ataque de depresión, ataques mixtos. Es decir, como que la enfermedad son los episodios. Y acá hay otra cosa. Acá lo que se está viendo es que la enfermedad es otra cosa. Y que los episodios es un epifenómeno de la enfermedad, pero no la enfermedad. Lo que se está viendo es que hay una... Cuando uno ve los datos de lo que acabamos de revisar, que la enfermedad está en la regulación de las fluctuaciones normales de estos componentes. Entonces hay un desafine que puede ser dar una cantidad de formas clínicas muy variadas, que como decía, yo coincido, uno después se organiza con lo que tiene, ¿no? Es decir, tiene que decir, esta maníaco, entonces voy a privilegiar el control de la agitación, está depresivo, voy a privilegiar levantar el ánimo y levantar el humor, es decir, uno va a tener que tomar decisiones clínicas. Pero yo creo que esa simplificación nos ha alejado del problema y leyendo esto en los papers de Abigail Ortiz, hemos llegado hasta acá, de ese M5, sin tener una definición de humor normal, sin tener una definición de fluctuación normal del humor. Es decir, entonces, yo creo que esto es la riqueza que le produce el concepto de episodio mixto a lo Krepelin, ¿no? Esta combinación infinita de variedades. Y entonces, en ese concepto, cuando uno da un antidepresivo y ve lo que sucede, y la persona tiene trastorno bipolar y no depresión mayor,
uno ahí sí entiende por qué no hay que dar antidepresivos o por qué hay que disminuir en la medida de lo posible su uso. No porque produce más manía, sino porque desregula más. Es decir, este es yo creo que esa es la posibilidad que está abriendo el campo. Y con esto me callo. Que es lo siguiente. José decía que hemos sido negligentes, no sé, te uso una palabra mejor todavía, en la psiquiatría respecto de los episodios mixtos. Yo diría que continuamos siendo y que cómo son las cosas, ¿no? Porque FDA todavía no tiene el clúster episodio mixto para aprobación. Sin embargo, ya hay publicidad de episodio mixto con los últimos antipsicóticos, ¿no? Me estoy refiriendo a lurasidona, cariprazina, y eso ha permitido que este tema vuelva a estar circulando. Recién en la medida en que las últimas drogas encontraron que podían hacer estos subanálisis y encontrar ahí un punto comercialmente atractivo para diferenciar estas nuevas moléculas de las anteriores, que por otra parte ni siquiera sabemos si son efectivas o no porque no se hicieron los estudios. ¿Pero acaso tienes duda de que la olanzapina es buena contra la mixtura? No, pero me refiero al litio, por ejemplo. El litio no No, tenemos. ahí sí, pero el hecho de que es que yo creo que nosotros no podemos estar al ritmo de lo que la industria va a traer en este sentido, porque la industria necesita moléculas, promover moléculas con nuevas indicaciones, yo entiendo. Los antipsicóticos son buenos para la mixtura. ¿Estamos descubriendo algo con eso? ¿Algún atípico crees que va a resultar malo para la mixtura? Bueno, sí, No, ciprasidona. Sí. Pero pero bueno, bueno, está bien. ahora si José, si querés, vemos, vas a ver que nada, que es bastante más variado el modo en que se ve el tratamiento de los episodios mixtos, dependiendo de la localidad donde se hicieron las guías, de lo que uno supone a priori. Es decir, básicamente, Bueno. la otra cosa que decía Daniel y vos, estamos en un territorio de falsos consensos, es decir, No hay o consenso frágiles alguno, eso es lo que consensos. decía yo, no tenemos consenso respecto a la mixtura. Yo recuerdo en un simposio hace no tantos años, hace bastantes años, a preguntarle a uno de los próceres que habíamos invitado, cuándo una depresión, ¿no es cierto?, tenía suficiente síntoma exaltatorio adentro como para frenarle su uso de antidepresivos. No llegamos a ningún acuerdo. Hoy día no tenemos consensos de eso. No tenemos consenso. Yo te digo, oye, tienes una depresión, pero con un síntoma maníaco, pero ese síntoma maníaco es del porte de una catedral. A ti los tres acá no vamos a estar de acuerdo, y eso que trabajamos juntos y tenemos mucho consenso, digamos. Es brutal la falta de consenso en este tema. Yo quiero discrepar de Danilo en un tema profundamente acá, que es el siguiente. Yo creo que claro que nos podemos quedar con el pudor de asignarle a la mixtura una explicación como mecanicista. Está mixto porque es bipolar y no entonces ir a buscar a lo mejor otras variantes etiológicas de por qué alguien se ve mixto, como tú, y ese creo que ha sido un aporte muy importante de Danilo, de insistir siempre mucho cómo la ansiedad, los síntomas angustiosos pueden mixturizar el fenotipo de una depresión. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que pasa es que si en ese ejercicio nos quedamos, vamos a condonar, vamos a dejar pasar, digamos, algo que yo creo que es previo, que es muy previo a definir cuál será la razón por la que este paciente se pone mixto. Es previo a eso identificar que está mixto. Si el problema es que no estamos de acuerdo en la identificación de la mixtura. No le estamos llamando mixto a las mismas cosas. Eso a mí me parece más delicado porque todavía eso está implicando que muchísimos colegas van a usar a mansalva el antidepresivo en depresiones que otros diríamos de ninguna manera. Ni siquiera empieces con un antidepresivo. ¿Se entiende? El nivel de disenso es muy grande todavía. Lo ideológico yo creo que es relevante, como dices tú, Danilo, pero me parece demasiado ideológico para algo que todavía lo mecánico no está ahí. Yo creo que si bien es muy reduccionista, tenemos que tomar alguna idea conceptual de qué es de qué se trata, ¿no? Lo bipolar, para poder ir a buscar los síntomas. Yo soy de los que cree que a veces es la energía, a veces dices tú el ánimo, a veces no. Yo creo que lo bipolar
es siempre la energía. Pero esa es una visión mía, por eso que tenemos que buscar, irnos acercando un poco a qué es lo que está alterado. Yo creo que es siempre bipolar y que siempre es la energía y que es muy bipolar. ¿Y por qué entonces no se ve bipolar y se ve totalmente abigarrado y como una mazamorra que se mueve en todas las direcciones? Ah, pero eso no es culpa de que no sea bipolar, eso es culpa de que estamos pretendiendo que es una cuerda o a lo más, a lo Kraepelin, 3 cuerdas, cuando en realidad es probable, y es altamente probable, que sean mucho más cuerdas, que sean muchos más parámetros anímicos que sí, y esto es lo que yo les pido que me lo nieguen, que sí se comportan en forma bipolar. ¿Cómo no? Tenemos una enfermedad. Mire lo que nos ofrece esta enfermedad. Que una persona habla normal o habla en exceso o habla en defecto. Que una persona tiene una confianza normal o está optimista en exceso o está pesimista en exceso, para el otro lado. O sea, la polaridad de la enfermedad yo creo que está categórica, incluso en aquellos factores, mira lo que voy a decir, en aquellos factores en que uno dice aquí no hay polaridad. Psicosis, ni siquiera suicidalidad podríamos decir que es polar, ¿no? Son conceptos que no podemos darle polaridad. Yo digo, incluso saquémosle a toda la manifestación fenotípica de la depresión, del ánimo, aquello que no es bipolarizable, que no tiene dos polos, que no tiene polaridades, y quedémonos solo con aquello que tiene polaridad. Taquipsiquia, bradipsiquia. Taquilalia, mutismo. Optimismo delirante, ustedes me siguen. Hipersexualidad, hiposexualidad. Hiperactividad, hipoactividad, ¿no? Aquello que es polar. Y si solo usamos eso, y ahí yo donde digo que hay indolencia, nada, es decir, nadie ha sido puesto por nadie a tener que hacer esta pega. La disciplina ha fallado en esto. Yo creo que en aquellos elementos que tienen polaridad, tenemos un déficit instrumental que es urgente porque tiene connotación terapéutica, cotidiana. Bueno. La mayor gravedad que tenemos nosotros en animología es el mal uso de antidepresivos en pacientes que eran más bipolares de lo que la gente creyó que eran. ¿No es cierto? Sí. Y no somos capaces de generar ninguna instrumentación, me refiero yo conceptual, lo que sea, para proteger a nuestros pacientes de eso. Eso sigue pasando todo el día, todos los días, a mansalva. Nos dedicamos a sacarle los antidepresivos a los pacientes que nos llegan a nosotros porque somos tercera referencia o cuarta referencia y que nos llegan tapados de antidepresivos o con 20 años. Pero no hemos desarrollado un mecanismo que permita rescatar al paciente antes de que ocurra el desastre. Bueno, ese es mi punto. A ver, José, vos te quejás de que no hay una escala polar. Yo te doy un paso más atrás. Si vos querés aprobar una droga para depresión bipolar o depresión por FDA, ellos no te piden que pongas una escala de manía concomitantemente. Es decir, es una cosa que vos podés hacer o no hacer. Entonces, una brutalidad. O sea, eso es una terrible. brutalidad. Nuestra farmacología está hecha a la luz del Hamilton, cuando algunas alteraciones que parecían empeorar la enfermedad en términos de Hamilton eran virajes. O sea, no, sí, claramente nuestros instrumentos han sido defectuosos, eso lo sabemos. Y recuérdame tú, Sergio, digamos, el 2015 que se hizo y se publicó la Task Force de taxonomía de la ICD. All mixed up. Claro, que todos mezclados. Hicieron una task force para hacer una taxonomía, para poder seguir haciendo las guías, y no se pusieron de acuerdo en cómo era la opción mixto. O sea, es muy triste. Lo nuestro es muy triste, colega. Es muy triste. No quieren que mostremos las 3 guías, yo creo que en las guías se ve esto que estamos hablando. Porque hay que hablar de tratamiento y yo no sé cómo podemos hablar de tratamiento. Claro que ya estamos en la hora, pero en fin. A ver, adelante. Miren, esta es una guía viejita, digamos, esto es 2017, una guía de próceres, es la guía de Stahl, la guía de Miami, es sospechosa su construcción. Un chiste yo esperaba más monitos. No, pero ese parece el tomar un subte de Nueva York, ¿no? Es decir, fíjense cómo definen, porque no tiene otra manera, depresión, episodio depresivo con síntomas subsindromáticos de hipomanía. Eso yo creo que es una osadía por parte de ellos, ¿no? Es decir, se largaron a hacer eso. Y miren lo primero que preguntan. Es decir, ¿está con antidepresivos?
Sí, bueno, sáqueselos. Sí. No, bueno, pensemos, ¿no? Y acá aparece algo que a mí me preocupa mucho, que es la propuesta directa de dar un antipsicótico. ¿Sí? No consideran ni un anticonvulsivante, ni litio, nada. Directo un antipsicótico, yo creo que es una cuestión compleja. Y fíjense, toda la vuelta que hay que dar para llegar a lo que probablemente sí sabemos que funciona bien, que es la terapia electroconvulsiva en estos casos, ¿no? Pero nada. Ahora, No, muy interesante esa guía, pero yo no creo que ni tú, ni Danilo, ni yo hacemos eso, para no, no, nada. pero pará, porque sigue. Mirá esta. Esta es la del 2020, la guía de Mali, vamos a decir así, porque yo creo que es la guía de Mali, más allá que debe tener algunos colegas ahí del continente australiano, pero fíjense, tiene algunas cosas interesantes. Primero se plantea una realidad, que es que probablemente vengan tomando algún tipo de estabilizador del año. Y acá hace unas diferencias que, qué sé yo, por ejemplo, en la manía mixta, aripiprazol y acenapina, pero si el episodio mixto es depresivo, duracidona, y si es mixto medio, en el medio cariprazina, cipracina. Yo todo Lo- bien. ¿Pero qué es? ¿Es un holding de laboratorios que está patrocinando la Pero guía? ¿qué ¿Qué digo? pasó acá? no, Es una opinión, es decir, es a mí una me gusta la opinión. milanesa con mostaza, pero Exacto. no creo Pero no podría que... ser nada más que una opinión eso. Es una opinión. Exacto, y las alternativas, ¿no? Es decir, olanzapina, que cayó en desgracia ahora, entonces ya. Carbamazepina y olanzapina. Es decir, nada, me parece a ver, no está mal, probablemente todos hagamos de este tipo de cosas, pero de ahí A escribirlo en una guía, A digamos. ponerlo en un monito sí, con Sí, colores, no me atrevería, sí, ¿no? una osadía, digamos, una exacto, osadía. Ujú. exacto. Ahora, la más increíble a mi juicio es esta, que es la de la World Federation, ¿no? Esta creo que es, no voy a ver, pero creo que es 2020 también. Nada, acá evidentemente, nada, Cualquier cosa. claro, o sea, todo pusieron, en un momento, no, no, o sea, aparte, todas estas cosas a mí me llaman la atención. ¿Dónde están los datos que les ha permitido partir, ¿no? Como si el episodio inicial es indefinido, maníaco, depresivo, qué sé yo? Bueno, nada, pero olanzapina, paliperidona, gabapentin, Gabapentin, muy topiramato bueno más para esto. tratamiento usual, es decir, o sea, No, yo decía por eso, menos mal que no hay una guía, porque no, esta no la conocía, pero para esto yo preferiría que no hubiera una guía, porque son peligrosas estos documentos. por ejemplo, esto es muy interesante, o sea, que tiapina no tiene datos en episodio mixto, ¿no? Entonces, qué sé yo, no, muy, muy complejo. Ahora, me parece que sí podemos estar en algunas cosas todos de acuerdo. A ver, Una, que ante cualquier episodio mixto, el primer síntoma a tratar es garantizar el sueño. No sé si están de acuerdo con esto. Es decir, Sí, 100%. sí, sí, pero antes de ir así a la recomendación, digamos, ¿querés ver esto de nuevo? Te entusiasmaste. sí, sí, sí. Antes de, antes de ¿Te ir a la gustó? ¿Te recomendación, gustó sí, alguna de las... me encantó tiene que venir con un... Perdón, che, y para los que somos un poco TOC, no sé si se dan cuenta, ¿no? Es decir, no están bien alineados los cuadritos. Yo a mí me parece curioso. No, eso ya es tremendo. Además, charcha, como diríamos nosotros. No, que a propósito de la guía de Miami, porque la primera pregunta es la pregunta, digamos, ¿ah? O sea, ¿está tomando antidepresivo o no? Esa es la primera. Claro, Esa es la pregunta. esa es la pregunta. Si está tomando antidepresivo, sáquele el antidepresivo. Y lo siguiente es, trátele el trastorno bipolar, digamos. Y trátele el trastorno bipolar con qué? Con lo que se trata el trastorno bipolar, digamos. O sea, apareció la idea hace algunos años, y que yo creo que es una idea que todavía persiste en mucha gente, digamos, de que el litio no era efectivo en los episodios mixtos y que los episodios mixtos se trataban con ácido valproico. No sé si recuerdan esa idea. No, eso fue un grant de Abbott que lo logró meter en todas las escuelas de formación de psiquiatra en Estados Unidos en los 90. No, pero es una No, idea no. que yo creo que persiste, digamos, en mucha gente hasta el día de hoy, ¿ya?
porque Alan Swan, en algún paper, digamos, mostraba un dibujo, porque no era un gráfico, era un dibujo, donde mostraba que el litio disminuía en eficacia, digamos, con el tiempo y que no era bueno para tratar los episodios mixtos, ¿ya? Y que ácido valproico por esa razón era mejor que esto, etc. La misma idea con carbamazepina, digamos, de estudios que eran de 20 pacientes, de 30 pacientes, que comparaban litio en una muestra que estaba groseramente contaminada con pacientes que tenían epilepsia, trastorno esquizoafectivo y todo lo demás, digamos. Entonces, eran estudios donde no se podían sacar muchas conclusiones, digamos. Y en Eso cuando creíamos en la neurodegeneración, yo creo. de esa época. Era de esa época, cuando pensábamos que el litio, si ya llevaba muchos años de bipolaridad, ya no estaba indicado. Exactamente, exactamente. Esa era la idea detrás de esto, digamos, era esta hipótesis, y por eso esa hipótesis creo yo que efectivamente tiene varios efectos colaterales. Y uno de esos era ese, era de que litio no servía en mixtura, litio no servía en trastorno bipolar no clásico, litio pierde la efectividad con el tiempo. Y en ese sentido... Ciclaje rápido, tampoco. Tampoco. No. Ahora, claro, ciclaje rápido no sirve y nada sirve, digamos. O sea, de hecho, no, digamos, ese era un detalle. Exactamente, eso es lo que faltaba decir, digamos, después de que no, el litio no sirve en ciclaje rápido. Sí, pero lo otro tampoco sirve en el ciclaje rápido, digamos. Lo que sirve es todo junto, ¿ah? O clozapina, digamos, ¿ya? O sacar los antidepresivos. Y sacar los antidepresivos. Si al final del día eso, o sea, si está mixto, sáquenle los antidepresivos y traten el trastorno bipolar. ¿Con qué? Con lo que se trata el trastorno bipolar, digamos. Con litio, con la motrigina y con todas las opciones que puedan venir debajo, digamos, y ser insistente y nada, lo que probablemente iba a mostrar Sergio, digamos. Cuidarle el sueño, que no fumen marihuana, que no estén tomando corticoides, que no usen medicamentos para la isotretinoína, etcétera, etcétera, digamos, y eso. Ahora, pero vos fíjate, esto de cuidar el sueño, estamos todos de acuerdo, tiene un chiste que hoy cuando vos mirás la capacidad de inducir el sueño de los antipsicóticos, vamos a hablar de los antipsicóticos, la evidencia, la mejor evidencia para episodio mixto está en los antipsicóticos que menos sueño dan. Es decir, y nada, me parece interesante. Yo no sospecho que esto es un tema de cómo se han investigado estas moléculas y punto, no. Pero bueno, hoy por hoy. El otro tema, ya que estamos hablando, de retirar los antidepresivos, ¿cómo? ¿No? Porque la otra cosa que uno ve es que ante el episodio mixto le sacan de un así de golpe los antidepresivos y entonces hay episodio mixto más síndrome de abstinencia si venía por... O sea, muy mixto. Claro, como lo mixto es una ensalada rusa, da lo mismo, casi que no se ve qué es lo que está pasando. Sí, pero a veces sí, a veces no, porque cuando uno escucha el relato de por qué le perpetuaron el antidepresivo, es porque cuando se lo retiran empeoré, doctor, y me lo volvieron a dar. Está bien, pero eso es un error de operación, digamos, operatorio, no conceptual, digamos. La otra cuestión que yo creo que acá estamos... Espérate, Sergio, solamente así para refrentar el punto. Los antidepresivos hay que quitarlos con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y si están puestos ahí por años, hay que sacarlos en meses, no en semanas, no en días. ¿Ya? O sea, es una operación que puede demorar, si alguien está, no sé, 3 años, 5 años con venlafaxina, uno se puede demorar 6 meses en quitar la venlafaxina, digamos. Totalmente. Así, con calma, digamos. Sí, déjame pasar. Sí, pero cuidado, ya que estamos, perdón. Pero si alguien llega mixto, rabioso, peligroso, de una impulsividad autolítica gravísima y viene con 150 o con 300 de venlafaxina y nosotros llegamos a la conclusión absoluta de que es una mixtura grave, etc. Y tampoco puedo ir tan lento, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? No me puede. Está internado. Exacto, en ese estado ya no puedo darme meses para sacarle esa venlafaxina, por lo menos la primera parte del volumen de venlafaxina que está tomando hay que sacarla más o menos rápido, si es que uno cree que es el villano principal que está causando el estado mixto, ¿no? Sí, dale. Ahora, déjenme una idea. Hay antidepresivos que no producen síndrome de abstinencia, ¿no? Bupropión, mirtazapina, agomeratina. Digo, porque si uno está con dudas... Antidepresivo, dijimos. Claro, sí, por eso.
si uno está con dudas, si va a iniciar un tratamiento antidepresivo, frente al riesgo de que esto pase, hay que elegir un antidepresivo que no es síndrome de abstinencia, así cuando llegue el momento de que sacarlo, no, uno no tiene un segundo problema. Bueno, pero es otro tema ese. A ver, esto para mí es un tema súper interesante que yo lo he aprendido de Danilo. Es decir, el tema de hacer el diagnóstico diferencial entre ansiedad y activación, que a mí me parece, o por lo menos yo, con mis herramientas clínicas que no deben ser las mejores, imposible. Es decir, en un montón de casos, sencillamente, el paciente no tiene la capacidad de escribir con la minuciosidad que uno pretendería que si está activado o si está ansioso. Hay un overlap, digamos, una juxtaposición fenomenológica gigante. Ahora, yo creo que hay algunos indicadores interesantes. Por ejemplo, cuando una persona empieza con insomnio difórico, empieza a estar ansioso y uno le da una benzodiazepina o le da un IRS y lejos de bajar aumenta o no se modifica y no debe ser ansiedad. Es decir, esto es importante porque a veces otra cosa que uno ve es que llegan con antidepresivos los pacientes y con 6 miligramos de clonazepam o más, digamos, y en un creyendo de benzodiazepinas en donde es raro que no funcionen y debería ser parte del proceso diagnóstico la no respuesta a los ansiolíticos convencionales. No sé qué piensan ustedes. Si el paciente... Totalmente, y tiene que ser a la Quirós, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de no confundir la ansiedad verdadera. Por eso se requiere una cierta destreza, ¿cómo se dice?, semiológica en la ansiedad para esto. Porque recordemos que el único problema que yo tengo con eso es el hecho de que todavía muchísimas veces llamamos ansiedad aquello que no es ansiedad. Cuando el paciente se agita, cuando el paciente estaba, de hecho es un factor de mixtura, ¿no? Cuando aparece una angustia descontrolada en alguien que no la tenía, a mí no se me ocurre que el paciente desarrolló un trastorno de la ansiedad de un día para otro en la mitad de un episodio. Más bien se me ocurre que yo lo estoy exaltando internamente y que el estado de exaltación interno produce una desesperación espantosa en el paciente que la mayoría de los pacientes en su propia semántica le llaman angustia, porque si no, ¿cómo le van a llamar? ¿Cómo le llama cualquier ser humano a un estado que de repente empezó a estar inquieto? La inquietud empezó a transformarse en desesperación y no me puedo ni quedar quieto. ¿Cómo le llama a la gente a eso? Si no tenemos nomenclatura, digamos, de la Academia de la Lengua, digo yo. Entonces, no confundir ansiedad con activación, pero volvamos a lo básico. Ansiedad, no solo desesperación o agitación o inner restlessness, como la inquietud interior, como dicen los gringos, ¿no? Porque eso probablemente parece ansioso, pero es otra cosa. Bueno, y las consecuencias de este error son potencialmente peligrosas. Es decir, si yo realmente no tengo en mi mente que una depresión, cual sea, puede en algún momento mixturarse y empezar a contaminarse con elementos maníacos, voy a responder con digamos, el reflejo casi taxonomónico, es decir, cualquier persona que se dice ansiosa es ansiosa, cualquier persona que sufre ansiedad le tengo que dar fármacos que responden, que controlan la ansiedad. Benzodiazepinas, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Te decía, pero bueno, no es tan malo las benzodiazepinas. Y bueno, no sé, un tipo que está con un episodio mixto, ponerlo borracho de benzodiazepina puede ser lo que le faltaba de desinhibición para un acto suicida, por ejemplo. Para un acto impulsivo puede ser. Buen punto. El otro tema que para mí es terrible y que no lo puedo resolver y muchas veces simplemente le planteo a la persona que estoy atendiendo, no lo puedo resolver y termino haciendo una prueba de concepto terapéutico, así subiendo o bajando el medicamento para ver qué sucede, la caticia. Esta semana estábamos viendo con Martina Sobrero, una chica muy jovencita con un episodio maníaco, que la sacaron verde de la clínica con litio o lanzapina, y francamente estaba maníaca todavía, con elación, megalomanía, hiperbulia, etc. Pero al mismo tiempo estaba catística. Y fue realmente, tuvimos que empezar a bajarle la lanzapina cuando la verdad que mucha ganas no teníamos porque un tip
decía, yo a las 6 de la tarde me pongo muy nerviosa y no me puedo controlar y empiezo a formar como un esfuerzo. Bueno, uno puede decir, sí, está loca, le puede pasar, pero resulta que cuando uno miraba más o menos cómo se distribuían los El niveles dosaje. plasmáticos, exacto, es decir, tenía un comprimido olanzapina al mediodía y se le iba acabando el clonazepam que tomaba a la noche. Entonces, nada, finalmente, en ese contexto, esta paciente se le bajó la olanzapina y empezó a tener un control mayor del cuadro. Sigue estando maníaca, pero por lo menos no estaba impulsiva, desesperada. Bueno, nada. Digo, este es otro tema. La caticia se puede confundir, pero tranquilamente con un elemento de activación en el contexto de una depresión o cualquier tipo de episodio anímico. Oye, ahí hay algo conceptual que no vamos a tener ahora tiempo definitivamente para ir sobre ello, pero esto es como cuando los neurocognitivos, los neurobehaviors, ¿cómo se llaman? No, los especialistas en cognición se enojan cuando usamos el término pseudodemencia, ¿no? Que dice, perdón, pseudodemencia nada, o es demencia o no es demencia. Puede ser temporal, pero eso no la convierte en pseudo. Bueno, ese ejemplo lo quiero usar para referirme al tema de, estoy de acuerdo con la caticia como un factor falsificador y provocador de una cosa que imita la mixtura. Pero volviendo al punto de Danilo, en el caso de la droga, de las drogas de abuso, en el caso del déficit atencional, en el caso de la angustia, en el caso del trauma también, ¿no? Que puede muchas veces jugar un rol en hacer que algo parezca. ¿Es pseudo mixtura o es mixtura? Solo que tiene una explicación más compleja que decir es solo porque es bipolar. Bueno, pero me acordé a Sí, propósito de la caticia, porque creo que es la única legítimamente que uno dice, pero si esto es acaticia, bueno, es que eso no es mixtura, esto es un efecto totalmente distinto, tiene otra lógica neurobiológica incluso. Pero vos fíjate lo que está pasando, que es a mí lo que me interesa. De nuevo, volviendo a la lista esta de fármacos que están propuestos como primera línea de tratamiento, justamente los que tienen más evidencia para depresión mixta son los que tienen más chance de producir acaticia. Es decir, todas estas son cosas, es decir, es como que nos estuvieran entregando una máquina que no nos están dando bien el instructivo, ¿no? Es decir, porque realmente, es decir, se está entrenando, porque hay un montón de webinars o de simposios en episodio mixto, y no hay una tarea concomitante de perfeccionar la semiología de la caticia, de la ansiedad, en torno a no confundir lo que van a ser elementos pero cotidianos, es decir, cariprazina en duración a más o menos el 15% de los pacientes la experimenta a una dosis baja, es decir, no es un temita, es un tema muy importante porque uno va a tener que salir a detectar, ¿no?, una señal que es congruente con lo que está intentando tratar. Entonces, uno podría decir, es resistente, aumento la dosis de lurasidona o cariprazina o ciprasidona o aripiprazol, si no está muy machacada la idea de que esto puede ser un evento muy, muy complejo de detectar. Es decir, porque la caticia que uno está acostumbrado a ver, esta del hombre parándose, sentándose, eso ya es gravísimo. Eso lo diagnostica el secretario de la clínica o el portero del consultorio. Es decir, estamos hablando del nivel de acaticia en donde Intrapsíquico. es muy difícil. Claro, intrapsíquica, no tanto motora, en fin. Bueno, nada, esto lo mismo. Y la otra cosa que no sé qué les parece a ustedes, es decir, que esta ruptura de Gestalt que tiene el episodio mixto también produce efectos contratransferenciales negativos. Es decir, ver una persona que se queja de que está mal, mientras uno la percibe como hostil y activada, hasta el más pintado le genera, ¿no? Así como el pulso de decir, ah, es una border y darle con todo, digamos, sin ninguno de estos miramientos que estamos intentando discutir. No sé qué les parece a ustedes, pero yo creo que es uno de los principales problemas porque las personas que tienen estos episodios de depresión mixta la pasan particularmente mal, ¿no? Es decir, por cómo Y la, y la, reaccionamos y la a la pasan con largos presentación. años, tildadas de border. O sea, absolutamente, absolutamente, y en ese sentido, digamos,
algo que yo creo que yo creo que es muy útil y que ha sido un gran aporte, digamos, que son las terapias conductual dialéctica, el DBT, que efectivamente tiene mucha utilidad en pacientes para el control de impulso, otro tipo de conducta. Efectivamente parten de la premisa de que del trastorno límite de personalidad, lo central es la inestabilidad afectiva. Entonces, si lo central es la inestabilidad afectiva, o sea, tenemos un problema, digamos. Tenemos un gran problema. O sea, a ver, muchachos, digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? ¿Se da cuenta, doctor? ¿Se da cuenta, doctor Quirós, por qué la tesis de la energía pura y así cristalina ayuda mucho en esa disquisición, justamente? Por eso yo digo, de lo que podemos tener a mano como instrumentalmente es la energía. Ahora, por supuesto que habrá quien dirá que en el trastorno límite de personalidad las energías pueden fluctuar también más allá. Ah, bueno, ahí ya estamos hablando de cosas más antojadizas. Claro, y ahí es donde uno dice la personalidad es la personalidad, el ánimo es el ánimo, y no podemos tener discusiones en eso, digamos, o sea, en el sentido de que, en ese sentido, creo yo, me parece, digamos, que el tratar de definir la personalidad desde la afectividad, creo que es un problema. Tenemos un problema. Al mismo tiempo, y ahí para el otro lado también, creo que a Kiskal, en ese sentido también, se fue al chancho. se fue al chancho, cuando en la ciclotimia él pone la inestabilidad afectiva y ninguneó a todos los trastornos de personalidad, digamos. No existe la personalidad. Claro. Entonces ahí en ese ámbito de la inestabilidad afectiva, nada, cae todo y es como decimos acá en Chile, la cueca en pelota. O sea, tenemos un problema. Ahí es donde yo creo que tenemos un problema muy grave. Sí. Estamos ¿Cómo repasados del tiempo, querido. ¿Ah? Sí, la cueca en pelota. La cueca en pelota, sí. Sí, pero yo no me quiero ir sin decir algo netamente destructivo, que es lo siguiente. Está terrible todo el panel bien, hoy día. Pero hasta acá venimos, todo bien, pero venimos discutiendo en una lógica precámbrica, que es que estamos hablando de fenómenos lineales. Y probablemente la dificultad es que estemos intentando de aprender, de entender, digamos, o de conceptualizar fenómenos que tienen un orden no lineal de base caótica y comportamiento fractal. ¿Qué quiero decir con esto? Y puede ser que la energía suba y baja, pero si efectivamente es no lineal, el output no es predecible desde la variación inicial del fenómeno. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Se requerirán muchos años de machine learning con muchos devices que usemos en el cuerpo para poder llegar a dilucidar cómo era esto. Pero por lo menos mantener la idea a mí me parece importante, la idea energética me parece importante. En el encuentro TEBA 2022 va a haber 3 robotitos acá que van a hacer mucho mejor la pega. Sergio, querido, Danilo, queridísimos, yo creo que tenemos que irnos. Hay 74 héroes acá. Son héroes. Gracias, compañeros, gracias. Si se han divertido un poco. Por ahí alguien preguntó cosas, bueno, todas siempre son preguntas interesantes. ¿Puede haber acaticia en respuesta a fluoxetina? Absolutamente sí. Los serotoninérgicos pueden producir acaticia. ¿Sí o no, Sergio Strejilevich? Sí. Muy bien. ¿Qué se está viendo ahí en pantalla? Ahora el flyer. Entonces, damos por terminado. 10 para las 9. Lo mismo, no hay cambio. 10 para las 9. Diálogos de práctica psiquiátrica desde Nepsis y Área. Danilo Quirós, Sergio Strejilevich, José Vitrán, animando la cueca. No la cueca en pelota, la cueca. La cueca en pelota, no lo puedo creer. No había escuchado Strejilevich. Danilo no tiene este filtro. Es un país civilizado. Estas cosas no se escuchan. No se escuchan en países civilizados. En gente que viene de Europa no pasa eso. No, y menos a esta hora. Deberíamos hacer un diálogo sobre el origen de dónde llegó cada uno. No. Los argentinos nunca dejarán de sorprendernos, pero los queremos mucho. Bueno. ¿Qué se está viendo? La gente de Europa, ¿viste? Agradecer a Teva, Laboratorio Chile Teva, con sus productos, como decíamos, Nubigil, Minfel, Acicot, Rimox, Extien, Ectivan y el viejo conocido Trítico. Gracias, Teva, por ayudarnos a hacer esta actividad.
Nada, ¿quieren decir algo más para irnos ya? No, que agradecer a Teba de que nunca haya monitoreado el contenido de esta actividad, capaz debería hacerlo. In God we trust. La confianza es fundamental acá, viejo, la confianza. Pero todavía hay gente que está ahí escuchando. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos y ya habrá otro nuevo ciclo de diálogos de práctica psiquiátrica. Chao, Danilo. Chao, Chao, chao. Sergio. Chao, Que estén muy bien. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao.